Totalitarismo. El totalitarismo es un sistema de gobierno y una práctica política cuyo principio fundamental es el ejercicio absoluto y sin restricciones del poder por parte del Estado de una nación. Restringe severamente las libertades individuales y construye un modelo de sociedad homogéneo, implacable y coercitivo. El totalitarismo es una forma específica de dictadura. En este contexto no existe oposición posible y absolutamente todo se somete a los designios del partido gobernante. Obviamente es incompatible con cualquier forma de democracia, ya que pone al Estado mismo por encima de todo, haciendo de él un fin en sí mismo. La figura de un líder o un presidente del partido resulta clave en este tipo de regímenes y su oposición representa la encarcelación, represión o muerte. Un ejemplo de régimen totalitario fue el fascismo dirigido por Mussolini. Mussolini. Benito Amilcare Andrea Mussolini, conocido como Benito Mussolini, nació en Predapio el 29 de julio de 1883. Fue un político, militar y dictador italiano, líder del Partido Nacional Fascista y del Partido Fascista Republicano, y presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia desde 1922 hasta 1943. Posteriormente fue duce de la República Social Italiana desde 1943 hasta 1945. Mussolini estableció un régimen totalitario durante el periodo conocido como fascismo italiano, bajo el beneplácito del rey Víctor Manuel III, hasta su colapso en la Segunda Guerra Mundial. El fascismo italiano tuvo lugar a partir de 1922 en Italia. Era un régimen militar, antiparlamentario, antidemocrático, nacionalista y con tendencias imperialistas. Mussolini se convirtió en el líder dictador que ejerció la violencia, cerró el parlamento en 1925 y mantuvo un sistema económico corporativista. Su mandato cayó en 1943, dejando 460.000 muertos, casi 1.000.000 de heridos y 530.000 prisioneros. Apenas estalló la guerra en Europa en 1914, Italia se mantuvo neutral. Mussolini quería que su país se uniera a la guerra, lo que lo enfrentó al Partido Socialista Italiano, que le expulsó por su defensa al evento. En respuesta, formó su propio movimiento político, las Fases de Acción Revolucionaria, cuyo objetivo era fomentar la entrada en el conflicto bélico. Finalmente, Italia se unió a la contienda en 1915. Mussolini estaba cada vez más convencido de que la sociedad no debería organizarse según la clase social o la afiliación política, sino en torno a una fuerte identidad nacional. Creía que solo un dictador despiadado y energético podría hacer una limpieza de Italia y regresarla a su potencial de promesa nacional. Mussolini no estaba solo. Tras la guerra, muchos italianos estaban disgustados por el Tratado de Versalles. Consideraban que el tratado, que repartía el territorio de las naciones agresoras, no respetaba a Italia al concederle tan poco terreno. Esta victoria mutilada marcaría el futuro de Italia. Mussolini esperaba traducir el descontento de la nación en éxito político, pero el joven partido sufrió una humillante derrota en las elecciones parlamentarias de ese año. Mussolini solo obtuvo 2.420 votos frente a los 1.8 millones del Partido Socialista, lo que alegró a los enemigos de Milán, que celebraron un falso funeral en su honor. Sin inmutarse, Mussolini empezó a cortejar a otros grupos enfrentados a los socialistas, industriales y comerciales que temían huelgas y paros, terratenientes rurales que temían perder sus tierras y miembros de partidos políticos que temían la creciente popularidad del socialismo. Los nuevos y poderosos aliados de Mussolini ayudaron a financiar el ala paramilitar de su movimiento, conocida como los Camisas Negras. Aunque Mussolini profesaba estar en contra de la opresión y la censura de todo tipo, el grupo pronto se hizo conocido por su disposición a utilizar la violencia para obtener beneficios políticos. Los Camisas Negras aterrorizaron a los socialistas y a los enemigos personales de Mussolini en todo el país. El año 1920 fue sangriento, con los fascistas marchando por las ciudades, golpeando e incluso matando a los líderes sindicales y tomando de facto el control de la autoridad local. Pero el gobierno italiano, que compartía la enemistad de los fascistas con los socialistas, hizo poco para frenar la violencia. Aunque en realidad Mussolini solo controlaba una fracción de los milicianos, su imagen de dureza contribuyó a forjar su reputación de líder poderoso y autoritario, capaz de respaldar sus palabras con acciones violentas y decisivas. Conocido como el Duque, ejercía una poderosa influencia sobre los italianos, seduciéndolos con su encanto personal y su retórica persuasiva. En 1921, Mussolini obtuvo un escaño en el Parlamento e incluso fue invitado a formar parte del gobierno de coalición por el primer ministro italiano, quien supuso que Mussolini pondría en orden a sus camisas negras una vez que se le diera una parte del poder político. En cambio, Mussolini pretendía utilizar a sus camisas negras para tener el control absoluto.
A finales de 1921, Mussolini transformó el grupo en el Partido Nacional Fascista, convirtiendo un movimiento que había contado con unos 30.000 miembros en 1920 en un partido político con 320.000 miembros. Aunque le había declarado la guerra al Estado, el gobierno italiano no pudo disolver el partido y se mantuvo al margen mientras los fascistas se apoderaban de la mayor parte del norte de Italia. Mussolini vio su oportunidad en el verano de 1922. Los socialistas habían anunciado una huelga para que el Estado pusiera fin a la violencia fascista. El dictador citó la huelga como prueba de que el gobierno era débil e incapaz de gobernar. Con nuevos partidarios que querían la ley y el orden, decidió que era el momento de tomar el poder. En la marcha sobre Roma, Mussolini envió sus batallones fascistas a marchar hacia la capital y tomar el control. Como el rey pensó que Mussolini podría instaurar la estabilidad, se negó a firmar la orden que habría movilizado a las tropas italianas contra los fascistas. Y el 30 de octubre, Mussolini se convirtió en el primer ministro y ordenó a sus hombres que desfilaran ante la residencia del rey al salir de la ciudad. El rey, agotado por la guerra mundial y un estado de casi guerra civil en Italia, había asumido que Mussolini impondría el orden, pero en 3 años el hombre fuerte se convirtió en un dictador absoluto y Víctor Manuel le dejó hacer lo que quería. A lo largo de los años Mussolini incrementó su propio poder al tiempo que recortó los derechos civiles de la población y sus ambiciones imperiales llevaron a Italia a ocupar la isla griega de Corfú, a invadir Etiopía y a aliarse con la Alemania nazi, lo que acabó provocando el asesinato de 8.500 italianos en el Holocausto. La misión de Mussolini sería su perdición. Aunque llevó a Italia a la Segunda Guerra Mundial como potencia del eje alineada con el aparentemente imparable Adolf Hitler, presidió la destrucción de gran parte de su país. Víctor Manuel III convenció a los aliados más cercanos de Mussolini para que se volvieran contra él y el 25 de julio de 1943 consiguieron finalmente apartarlo del poder y ponerlo bajo arresto. Tras una dramática fuga de la cárcel, Mussolini huyó a la Italia ocupada por la Alemania, donde bajo la presión de Hitler formó un débil y efímero estado títere. El 28 de abril de 1945, cuando se acercaba la victoria de los aliados, Mussolini intentó huir del país y fue interceptado por partisanos comunistas. Disfrazado de soldado alemán, con capote y casco y como miembro de falso de un convoy nazi al mando del teniente Stellmayer. Aquel convoy de desesperados fue detectado por los partisanos cerca del Dongo el 27 de abril. Cuando los partisanos revisaban la documentación de los detenidos, uno de ellos, Giuseppe Negri, reconoció a Mussolini y avisó a Lázaro. Lázaro, el jefe guerrillero, recordaría luego el aspecto del prisionero. Mussolini parecía completamente carente de voluntad, espiritualmente muerto. Lo llevaron a Dongo, donde pasó esa noche, en el cuartel local. A las 2:30 de la mañana se le unió Claretta, que pidió estar junto a él. Los cargaron en un Fiat 1100 y condujeron un tramo no muy extenso hasta el pueblo de Giulino de Mesegra. Le dijeron a Mussolini y a Petacci que bajaran y se pararan frente al muro de la villa. Audicio les disparó a las 4:10 de la tarde con una metralleta que le prestó Moretti. En la misma noche del 28 de abril, los cadáveres de Mussolini, Petacci y el resto de los jefes fascistas fusilados fueron cargados en camiones y llevados hacia el sur a Milán. En las primeras horas del 29, los cuerpos fueron arrojados a la Piazzale del Loreto, una explanada vecina a la principal estación de trenes. A las 9 de la mañana, una multitud se dedicó a bajarlos. Los lapidaron, balearon, escupieron y patearon. Luego los colgaron boca abajo con ganchos de carnicero aferrados al marco de la viga metálica de una estación de servicio en construcción de la Standard Oil. Así quedaron expuestos por horas Nicola Bombacci, Mussolini, Petacci, Alessandro Pavolini y Achille Trace. Hasta que a las 2 de la tarde las autoridades militares americanas que habían llegado a la ciudad ordenaron que los cuerpos fueran descongelados y llevados a la morgue. Mussolini fue enterrado en la tumba sin nombre en el cementerio mayor de Musocco, al norte de Milán.